Creo que la mayoría de nosotros hemos atravesado momentos críticos y lo que nos mantiene, hermanos, hasta hoy y lo que nos mantendrá adelante siempre será tener nuestra fe puesta correctamente en Dios. Hay algo, hermanos, que la gente hoy en día no entendemos qué es la fe. La mayoría de gente presume de mucha fe. Yo he hablado con bastante gente, aun cuando salimos a ganar almas, y la gente dice, lo que me ayuda es que yo tengo muchísima fe. Pero en la Biblia el Señor dijo que si nada más tuviéramos fe como un grano de mostaza. O sea que realmente la gente que presume de mucha fe no tiene la fe que dice tener. La fe, hermanos, es una fe en el Señor, una fe correcta, una fe bíblica, no la fe que nosotros pensamos. Y gracias a Dios que tenemos la Biblia. Y hermanos, yo sé que estamos pasando tiempos difíciles. Yo sé acerca de las circunstancias que todos enfrentamos, no solamente con la pandemia, aún sin pandemia, experimentamos todos cosas difíciles. Y las cosas difíciles, hermanos queridos, no nos vienen por ser cristianos. Toda la gente sufre aunque no es cristiano. Si usted va hoy al hospital general, usted va a encontrar a un montón de personas que están allí, tal vez en una etapa terminal, y la mayoría de ellos no son cristianos, hermanos. Usted va a la cárcel y ahí hay gente que inocentemente tal vez está allí. Tal vez un malentendido, y ellos no son cristianos. Usted va a un anexo y hay gente ahí anexada y la mayoría de ellos no son cristianos. Usted va en las casas y la gente tiene problemas y no son cristianos. Entonces, los problemas no nos vienen por ser cristianos, hermanos. Los problemas nos vienen porque así es la vida, tienen que venir. Pero como cristianos somos muy bendecidos de que Dios nos da la solución a nuestros problemas. Esa es una gran bendición. Es un privilegio ser hijo de Dios, hermanos. La razón que venimos a Cristo, la mayoría de nosotros, es porque teníamos problemas. Y Dios usó circunstancias difíciles para traernos a Él. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que el Señor ha cambiado nuestras vidas. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero hermanos queridos, entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros, a usted, a mí? ¿Qué nos va a ayudar a mantenernos fieles, hermanos? Quiero que veamos en estos pasajes que acabamos de leer algunos consejos bíblicos en la vida de Moisés que nos van a ayudar a nosotros a mantenernos de pie. Si nosotros le preguntáramos a Moisés, hermanos, Moisés, ¿cómo le hiciste para mantenerte de pie aunque las circunstancias eran muy difíciles? Moisés la tuvo difícil, hermanos, desde que nació. Desde que nació, hermanos, creció y siguió siendo su vida difícil. Pero Moisés siempre se mantuvo de pie, hermanos, y no fue porque era un superhombre, hermanos. Es porque él hizo algunas cosas que ahorita vamos a ver, que usted y yo también necesitamos hacer para mantenernos de pie. Hermanos, cristianismo, Pastor Ramos siempre nos decía en el colegio bíblico, cristianismo no se mide en años, cristianismo se mide en décadas. Y hay mucha gente que ha pasado por la iglesia y ya no está. Y el problema no fue la iglesia, hermanos. El problema no fue el pastor, el problema no es la Biblia, el problema es que nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, hermanos. Gracias a Dios porque ya van a ser 9 años, hermanos. Pero, hermanos queridos, que el Señor nos ayude a estar fieles hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. Entonces, la primera cosa que usted y yo debemos hacer, o que Moisés hizo para continuar adelante, hermanos, y que usted y yo necesitamos hacer, está ahí en el versículo número 23. Dice la Biblia, por la fe Moisés, estamos en Hebreos 11, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si nosotros preguntásemos a Moisés, Moisés, ¿cómo le hiciste para mantenerte fiel, para mantenerte de pie, aunque las circunstancias eran muy difíciles? Creo que el primer consejo que Moisés nos daría, hermanos, él diría, sabes que lo que yo hice fue que seguí la fe genuina de mis padres. En el libro de Éxodo, capítulo número 2, nos amplía un poquito más el contexto de lo que acabamos de leer ahí en Hebreos. Vaya conmigo, por favor, ahí, Éxodo, capítulo número 2. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando acerca de los padres de Moisés. Dice la Biblia, versículo número 1, Éxodo capítulo 2, versículo número 1. Dice la Biblia, hermanos, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería.
Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés pudo decir: yo me mantengo de pie porque he seguido la fe genuina de mis padres. Hermanos, las circunstancias en ese momento eran difíciles. La Biblia nos dice en el capítulo 1 que el faraón llamó a las parteras de los hebreos y les dijo: cuando nazca un niño, cuando ustedes asistan a las hebreas, a las mujeres hebreas, y ustedes vean que es un niño, mátenlo. Si es una niña, déjenla con vida, pero si es un niño, mátenlo. Ellas, la Biblia dice que tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Y entonces el faraón ahora dijo entonces a todos los niños varones: échenlos al río. Hermanos, no es cualquier persona la que está pidiendo eso, es el rey de Egipto. Es una orden, hermanos. Y hermanos, yo creo que los egipcios estaban patrullando las calles, viendo dónde había niños, tal vez entrando a las casas para ver dónde había niños. Y esconder a un niño de 3 meses es difícil, hermano. Yo tengo una niña de 6 meses, está en la cuna. Y ahorita a lo mejor se da cuenta que es difícil esconderlos. Es difícil esconderlos, hermanos. Lloran. Hermanos, Jocabed tenía muchas cosas que hacer, pero ella entendió y dijo: hay un propósito de parte de Dios en la vida de mi hijo, y no importa qué es lo que tenga que hacer, yo le creo a Dios y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a permitir que nada ni nadie quiten la vida de mi hijo, porque Dios me dio a mi hijo, y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Hermanos, cada cristiano necesitamos entender que si queremos que nuestra generación siga a Dios, usted y yo necesitamos ser un ejemplo de una fe genuina con Dios, hermanos. Nuestros hijos no van a seguir nuestros consejos la mayoría de las veces. Nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo, hermano. Cuando yo era niño, yo recuerdo mi mamá llevándonos a la iglesia, mi mamá orando con nosotros, mi mamá enseñándonos a obtener cosas de Dios, enseñándonos a servir a Dios con dinero y sin dinero, enseñándonos a servir a Dios cuando nos va bien y cuando nos va mal. Y hermanos queridos, gracias a Dios por la iglesia ahí en Celaya donde yo crecí, gracias a Dios, hermanos, por todo, pero gracias a Dios por la fe de mi madre, que fue la que me llevó a conocer a Dios, hermanos. Moisés estaba ahí emocionado tal vez, hermanos, contando, narrando después, y qué bendición que esto se escribió en el libro de Hebreos, hermanos, porque Moisés dijo: yo voy a seguir la fe genuina de mis padres. Yo voy a seguir la fe de ellos, porque ellos prefirieron morir tal vez, porque, hermanos, desobedecer al faraón, la sentencia era la muerte. No había derechos humanos, de hecho eran esclavos. No había nada de lo que hay ahora, ¿verdad? No había el DIF y todo eso. Pero, hermanos queridos, ellos tenían un problema grande, los padres de Moisés, por causa del faraón. Pero, hermanos, gracias a Dios que siempre hay gente que se mantiene creyéndole a Dios, aunque las circunstancias son muy difíciles. Gente dice, hermanos, cuando tenemos una pérdida, yo me acuerdo el otro día, hace allá un tiempo nos robaron ahí en la casa, hicieron un hoyo, perforaron la pared, se metieron, nos robaron. Y le dije a mi esposa que saliera, pero no quiso salir, entonces nos robaron. No estábamos, hermanos, sí. Y yo me acuerdo, hermanos, que toda la gente que supo me decían estas palabras: lo bueno es que fue lo material. Y eso es muy fácil decirlo, hermanos, cuando no es lo material nuestro, cuando es lo material de otro, ¿verdad que sí? No, hombre, lo bueno es que fue lo material. Pues cuando no nos ha costado. Pero cuando nos cuesta, ya no decimos que es tan bueno, que fue lo material. Pero, hermanos queridos, ahí están estas personas. Ellos están diciendo: vamos a creerle a Dios, aunque sea muy difícil. Vamos a arriesgar nuestras vidas. Y esta mujer de fe, hermanos, tomó esa arquilla, la calafateó, lo puso en esa arquilla, hermanos, porque ella estaba diciendo: Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Y por eso puso a su hija que fuera a mirar. Ve, hija, ¿qué es lo que va a pasar?
Y hermanos queridos, cuando nosotros le creemos a Dios, hermanos, Dios es bueno, hermanos. Mire, no era casualidad que en ese momento la hija del faraón viniera. No era casualidad que la hija del faraón fuera y llamara. Y hermanos, qué bendición, porque un matrimonio que le creyó a Dios, hasta les pagaron por criar a su propio hijo. Eso, hermanos, no era algo lógico. Eso no era algo que alguien puede decir, mira, si los están matando, entonces no hay ninguna garantía que alguien te va a pagar por criar a tu hijo. Y qué bendición, hermanos, porque Moisés aprendió en ese corto tiempo lo que él debía hacer, y por eso más adelante es que su vida reflejó nada más lo que su madre y su padre le enseñaron. Era pequeño, hermanos, sí, pero tenía unos padres que le creían a Dios. Y cada padre, hermanos, debemos tomar en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, la responsabilidad de proteger a nuestros hijos aún con nuestra propia vida. A mí gente me ha dicho, entonces tú quieres meter a tu hija, tengo una hija más grandecita, mi hija Grace tiene 6 años, me dice, ¿acaso tú quieres tener a tu hija en una vitrina? Y yo les digo, si es posible, sí. Oh, es que eres muy exagerado. No, no soy exagerado. Un día ella va a crecer y ella va a tomar sus decisiones. Pero mientras es pequeña no sabe tomar decisiones, y yo quiero enseñarle lo que es correcto, lo que la Biblia dice. Hermanos, Moisés fue guardado, hermanos queridos, y después Moisés fue una bendición, porque tenía unos padres con una fe genuina, unos padres que amaban a Dios, hermanos. Y hermanos queridos, ¿qué necesidad hoy en día hay de tener padres con una fe genuina para que nuestros hijos sigan a Dios, hermanos? Oh, mis padres, lo que ellos hacían en los momentos difíciles, no corrían, no se desanimaban, no tiraban la toalla. Lo que ellos hacían, se mantenían en pie, aunque todo estuviera en contra. Hay momentos muy difíciles. Hay momentos, hermanos, donde nos desanimamos. Hay momentos donde nosotros sentimos que ya no podemos. Hay momentos adversos, hay momentos en nuestra vida con problemas en nuestra salud, con problemas con alguien más, con situaciones complicadas en el trabajo, con la economía. Hermanos, hay problemas a veces, pero necesitamos mantenernos creyéndole a Dios. Si Dios dijo algo, entonces le voy a creer. Si Dios me dio algo, entonces lo voy a guardar. Si Dios me dio algo, entonces voy a velar. Si Dios me dio mis hijos, voy a velar por ellos. Y nuestros hijos, hermanos, nada más seguirán y harán lo que ellos ven que nosotros hacemos. Número 2, le preguntáramos a Moisés, Moisés, ¿qué fue lo que hiciste para mantenerte de pie? Nos diría la primera cosa, seguí la fe genuina de mis padres. Pero número 2, hermanos, versículo 24 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuál es el segundo consejo entonces que Moisés nos daría? Moisés nos diría, hermanos, desarrolla tu propia fe. No vivas por la fe de otros, hermanos. Tenemos un problema hoy en día. La mayoría de las personas que nos llamamos cristianos, o la mayoría de los cristianos, tenemos un grave problema, hermanos, que ya no estudiamos la Biblia y solamente repetimos como loros lo que otros dicen. Y entonces no estamos teniendo una propia fe. Por eso es que cuando las circunstancias se tornan difíciles, decimos, pues aquel que tenía más tiempo en la iglesia fue, entonces yo voy atrás de él. No, hermanos. Cuando yo era niño, yo recuerdo donde yo iba a una misión, hermanos, y un día hubo problemas en esa misión, y alguien vino y nos dijo, ustedes necesitan decidir con quién se van a ir. Así más o menos como con melón o con sandía. Y necesitan decidir con quién se van a ir, porque la misión se va a separar y esta persona se va a ir acá y otros se van a ir acá. Y dijeron, y ustedes nos pertenecen a nosotros. Y yo me acuerdo, mi papá era recién convertido, mi mamá ya tenía más o menos 4 años, 5 años en la iglesia. Y entonces dijeron mis papás, discúlpenos, pero nosotros no nos vamos con ninguno, porque nosotros no les pertenecemos a ustedes, le pertenecemos a Dios. Y nosotros vamos a seguir fieles a Dios. Y hermanos, gracias a Dios, hermanos, porque si nosotros no desarrollamos nuestra fe, entonces seremos movidos fácilmente, hermanos. Alguien nos dice algo y allá vamos. Alguien nos dice otra cosa y allá vamos. La razón que gente se va de la iglesia es que gente no le ha creído a Dios, hermanos. Dios no cambia. Si Dios lo puso aquí, permanezca aquí. No tenemos que a otro lado ir, hermanos. Imagínense, si cada uno de nosotros anduviéramos por todos lados, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a crecer, hermanos. Alguien dijo un día, pastor, lo que pasa, a un pastor le dijeron, lo que pasa es que encontré una iglesia que es perfecta, y dijo, no vayas, la vas a echar a perder. Hermanos,
Cada cristiano necesitamos desarrollar nuestra propia fe. Las circunstancias no deberán cambiar mi fe. Mi fe es la que me mantiene fiel a mi Dios en medio y a través de las circunstancias, hermanos. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés no basó su fe en lo material, hermanos. Imagínense lo que significaba para cualquier muchacho llamarse hijo de la hija de Faraón. El nieto del Faraón. Hay algunos hermanos aquí que ya tienen nietos. Y hermanos, a mí me sorprende cómo los abuelos consienten, sobreprotegen y quieren a los nietos. Yo digo eso porque mis papás ya son abuelos. Y yo me acuerdo, a mí cualquier cosa me sonaban. Hasta por respirar. Y yo veo a mi hija, y luego yo digo a mi hija, Grace, lo que estás haciendo no está bien. Y salen los abuelos, a ver, no, hay que enseñarle así, hay que hacer esto, ¿sabes? Pero eso nunca lo hicieron conmigo. Pero hermanos, Moisés dijo, todo eso material a mí no me interesa. ¿Y sabe quién se lo había enseñado? Su mamá. Mi hijo, nos están persiguiendo, mi hijo, la vida es difícil, las circunstancias son difíciles, pero tenemos que seguir creyéndole a Dios. Somos esclavos, pero tenemos que seguirle creyendo a Dios. Estamos aquí en Egipto donde servimos al faraón, pero nuestra vida espiritual debe estar bien con Dios. Aquí vamos a estar de pasada, el Señor nos ha prometido que nos va a sacar. Y qué bendición, hermanos, que Dios usó a su hijo para sacarlo. Qué bendición que Dios usó a ese muchachito para libertarlos. Pero este muchachito, hermanos, desarrolló su propia fe y él no pensó en lo material, hermanos. Él dijo, voy a estar solo, voy a estar pobre. Si eso representa a alejarme del faraón, lo voy a hacer. Dice la Biblia, el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hoy en día, hermanos, la gente no desarrolla una fe correcta en Dios. Y por eso es que la gente prefiere la lana que la iglesia. Prefiere el dinero que las cosas de Dios, hermanos. Y el dinero, hermanos, es temporal. Hace tiempo estuve hablando con un hombre y este hombre me dijo, no, el infierno y la tierra aquí están. Perdón, el infierno y el cielo aquí están en la tierra. Dijo, si tú eres rico, entonces estás en el cielo. Y si eres pobre, estás en el infierno. Y dije, Señor, no es cierto. Yo he ido un montón de veces al hospital y he estado hablando con gente que tiene mucho dinero y ellos me han dicho, prefiero no tener nada y estar sano. Entonces esto no es el cielo. Aquí no está el cielo, el dinero no es el cielo. Hermanos, Moisés entendió y dijo, lo que en esta vida hay es temporal, todo se acaba. Y si usted no lo cree, pregúntele a los de Venezuela. Su dinero se devaluó. Pregúntele a la gente que ha perdido, a aquella gente que ha metido su dinero a una caja popular y de repente se va la caja esa. Y ahí está la gente. A mí me ha tocado ver un montón de veces, hermanos, gente con pancartas ahí enfrente de un establecimiento donde guardaban dinero porque ya se lo robaron. Y ahí están, y pues no hay nadie, no sé para qué hacen eso. Pero hermanos, sabe, cada cristiano debemos entender y aprender a desarrollar nuestra propia fe. Moisés sabía a quién pertenecía, él sabía, yo le pertenezco a Dios y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo prefiero creerle a Dios, yo prefiero estar con Dios, aunque eso represente vivir no bien tal vez económicamente. Pero hermanos queridos, cuando vivimos para el Señor nos sostiene, hermanos. El pueblo de Israel salió, hermanos, y hermanos, a veces somos igual que el pueblo de Israel, somos bien quejumbrosos, hermanos. El pueblo de Israel se quejaba porque no tenía carne, ¿sí se acuerda? Y estaba diciendo, ay, ojalá volviéramos a Egipto porque extrañamos ahí la soya, el secado, la carne. Y hermanos, eran quejumbrosos porque sí tenían carne, pero no querían la de ellos. Tenían un montón de vacas, tenían un montón de ovejas, pero ellos no querían matar lo de ellos. Y así somos a veces nosotros. Dios nos ha provisto, hermanos, pero nosotros no le creemos a Dios. Y hermanos queridos, a veces nos movemos tan fácilmente por las circunstancias porque nuestra fe no es una fe propia. A veces estamos haciendo lo que alguien dice, a veces seguimos lo que escuchamos de otros. No, hermanos. Cristianismo no es socialismo, no es comunismo. Cristianismo no se impone, hermanos. Cristianismo es conocer a Dios. Cristianismo es experimentar el poder de Dios. Lo que aquí se predica es para que nosotros lo hagamos y cuando nosotros lo hacemos nos damos cuenta que Dios es real, hermano.
nunca he visto a Dios, pero todas las promesas de Dios en su palabra son verdad, no ha fallado ninguna. Hermanos queridos, ¿qué nos diría Moisés entonces si le preguntamos cómo le hiciste para mantenerte fiel, Moisés, para mantenerte de pie? Nos diría, seguir la fe genuina de mis padres. Número 2 nos diría, desarrolla tu propia fe. Pero hermanos, versículo 27, el tercer consejo que Moisés nos daría, dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés, hermanos, desarrolló su propia fe y esa fe le hizo obedecer a Dios sin importar lo que el faraón pudiera hacerle. Hermanos, ¿cree usted que el faraón no iba a perdonar a Moisés después de que mató a un egipcio? Pues claro que sí, pues es su nieto. Era más peligroso irse que quedarse, por eso la Biblia dice, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Él se fue, hermano. ¿Y sabe por qué se fue, hermanos? Porque Moisés dijo, en este lugar yo no encajo, aquí no pertenezco. Yo no pertenezco aquí y yo voy a irme a hacer la voluntad de Dios. Voy a irme, aunque eso representa que el faraón está enojado conmigo. Hermanos queridos, el Señor nos dijo en el libro de Santiago que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo prefiero que la gente allá afuera no me ame. Y es más, hermanos, miren, la gente no nos ama, hermanos. La gente en este mundo busca explotar a todas las personas y una vez que dan su vida útil, hermanos, que dan lo mejor de ellos, los desechan. ¿Por qué cree que la mayoría de compañías hasta tienen una cierta edad nada más? Se solicitan y dicen de qué a qué edad. Hermanos, como cristianos debemos entender, Moisés en su fe correcta, él obedeció a Dios sin importar lo que pudiera hacer el faraón, pero hoy en día, hermanos, tristemente, un montón de cristianos preferimos estar bien con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros patrones, antes que estar bien con Dios, hermanos. Y hermanos queridos, Dios es bueno cuando nosotros le creemos. Yo recuerdo cuando estábamos en el colegio y íbamos a solicitar trabajo y estaba complicado porque ir a solicitar trabajo y poner las condiciones, pues casi nadie nos quiere dar trabajo así, ¿verdad? Decíamos, venimos a buscar trabajo, pero no podemos trabajar el sábado. Y nada más podemos trabajar hasta las 3 de la tarde. Y hermanos, Dios siempre es bueno, hermanos, cuando nosotros le seguimos. Él nos proveyó siempre trabajo. Él siempre fue bueno, hermanos, y todavía nos sigue sustentando, porque cuando le obedecemos a Dios, hermanos, Dios es fiel. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de este asunto, hermanos. Dice la Biblia ahí en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo número 1 y el versículo número 10. A ver, les dije que es difícil esconder a un niño. Gálatas capítulo número 1, versículo número 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos queridos, nos conviene obedecerle a Dios, hermanos, porque de Dios tenemos todo. De la gente no tenemos nada, hermanos. Oh, pastor, yo conozco gente muy buena. No, no es cierto, no hay gente buena, hermanos. Porque la Biblia dice que no hay nadie bueno. Es Dios el que es bueno, hermanos. En nuestra iglesia tenemos un hermano y el hermano trabaja en la construcción. Y un día el dueño, o bueno, el contratista le dijo a él, oye, de lo que yo te pago, ¿tú diezmas? ¿Tú das ofrenda ahí en la iglesia? Y el hermano dijo, sí, claro que yo doy. Y dijo, ¿por qué das? Y dijo, porque Dios dice y Dios me bendice. Y él dijo, no, el que te pago soy yo. Y el hermano dijo, eso no es verdad. Dijo, sabe que si yo mañana estoy en una silla de ruedas, usted no me va a pagar nada. Si yo mañana estoy enfermo, usted no me va a pagar nada. Entonces yo le doy a Dios lo que es de Dios, porque Dios me permite estar sano. Porque Dios me permite moverme por mi propio bien, porque Dios me permite trabajar para sustentar a mi familia y para obedecer a Dios. Hermanos queridos, cuando nosotros seguimos a Dios, hermanos, siempre tendremos personas que van a estar en contra de nosotros. ¿Por qué tanta iglesia? Gente así nos dice. Pierden el tiempo, perdemos el tiempo. Claro que no, hermanos, ganamos. Yo agradezco a Dios por estar en la iglesia y por conocer al Señor desde que yo era niño, porque lejos de perder, no he perdido nada, hermanos, he ganado.
Ha sido una bendición. He podido ver la mano de Dios. Cuando damos a su obra, Dios nos bendice. Cuando le servimos, Él cambia nuestras vidas, hermanos. Este hombre Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Este hombre Moisés dijo, Dios es real. Y no es necesario que alguien me diga o que me demuestre científicamente que Dios existe, porque aunque la ciencia lo dijera, yo necesito experimentarlo y lo he experimentado con mi propia vida. No necesito más pruebas para saber que Dios existe cuando puedo experimentarlo con mi propia vida. Esa es la prueba más contundente. No hay algo, hermanos, que me pueda mover de mi fe, porque yo sé que Dios es real. Lo he vivido, lo he experimentado. Dios ha hecho un montón de milagros en mi vida. Dios me ha demostrado un montón de veces que Él es fiel, hermanos. Moisés estaba en la dificultad siguiendo a Dios. No necesitamos ver a Dios, y es más, si lo viéramos nos moriríamos. ¿Se acuerdan? En la Biblia había un hombre que era el papá de Sansón. Y cuando el ángel vino y le dijo a su esposa que iban a tener un hijo, aquel hombre dijo, no, pues que me diga a mí. Y luego otra vez vino el ángel y otra vez no estaba y dijo, no, que se me aparezca a mí. Y luego cuando se le apareció estaba chillando, ay, me voy a morir. Pobre de mí, ya he visto a Dios, me voy a morir. Mejor no se me hubiera aparecido. Hermanos, como cristianos, hermanos, no necesitamos retar a Dios, hermanos. Dios ha sido bueno, mire, estamos aquí hoy en la iglesia. Qué privilegio, hermanos, poder estar en la iglesia. Tenemos la Biblia en nuestro idioma. Es verdad lo que la Biblia dice. Tenemos un pastor que nos predica, hermanos. Un pastor que ora por nosotros. Gente dice, oh, el pastor anda tras el dinero. No, hermanos, si el pastor anduviera tras el dinero, tendría un negocio, no una iglesia. La iglesia no es un negocio, hermanos. La iglesia es un lugar donde nuestras vidas son edificadas y donde ganamos, hermanos, un montón de cosas porque somos bendecidos por Dios. Tenemos una mejor familia, tenemos una mejor vida, hermanos, tenemos un mejor futuro. Nuestra generación va a vivir diferente. Nuestros hijos no experimentan cosas que nosotros experimentamos. Qué bendición por eso, hermanos. Estamos mantenernos obedeciendo a Dios sin importar lo que el mundo pueda hacer, lo que la gente pueda hacer. Al final de cuentas, hermanos, ni pueden hacer nada. Dios siempre es bueno, hermanos. Y último consejo, hermanos, que este hombre nos diría, si le preguntáramos, Moisés, ¿cómo le hiciste para mantenerte fiel? ¿Cómo le hiciste para mantenerte adelante a pesar de las adversidades? Versículo 28 del libro de Hebreos, capítulo 11. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, Hebreos, capítulo número 11. Dice la Biblia, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Si le preguntaron a Moisés, ¿qué es lo que hiciste para mantenerte de pie? Él diría, es que yo obedecí en fe, creyendo a Dios sus mandatos sin cuestionar. La mayoría de cristianos, hermanos, siempre andamos cuestionando. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo hacerlo? El otro día estaba escuchando una predicación y el pastor dijo, cuando Dios dice algo, nuestra opinión no importa. Y eso es muy cierto, hermanos. Dios lo dijo y así es. Él es Dios y ahí dice Jehová reina. Si Él es el rey, ¿quién puede decirle por qué hace esto? Dice la Biblia. Nadie puede cuestionar a Dios, hermanos. Hermanos, la fe le llevó a obedecer los mandatos de Dios y esto fue lo que llevó a Moisés a mantenerse fiel. Tuvo el privilegio, hermanos, de hablar cara a cara con Dios. Oh, hermanos, Moisés tenía una vida difícil, sí, pero él siguió viviendo para Dios, siguió creyéndole a Dios y qué bendición un día poder experimentar eso. Hablar cara a cara con Dios, hermano. Usted y yo tenemos ese privilegio. La Biblia dice en Hebreos que ahora podemos acercarnos confiadamente. Que antes había un límite, porque ponían unas señales y decía si a un animal, una bestia pasare, debe morir. Pero ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente a Dios, hermanos. Moisés estaba obedeciendo sin cuestionar. La Biblia dice aquí, por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hermanos, este pueblo que Moisés está animando, que Dios le ha dicho que tiene que sacarlos, que tiene que llevarlos, y un montón de veces en la Biblia habla tu pueblo. Hermanos, ese pueblo, hermanos, no era un pueblo fácil de tratar. Si usted lee el libro de Éxodo, hermanos,
Cuando Moisés viene y les da las noticias que Dios les ha dicho que los va a sacar, que se preparen porque se van a ir. Hermanos, el pueblo primero está contento, pero después está enojado. Y dijo, desde que tú viniste, a nosotros nos ha ido peor. Nos ha ido peor, y no es cierto, hermanos. No nos ha ido peor desde que conocimos a Cristo, nos ha ido mejor. Y hermanos, si ahí están ellos es difícil, y luego imagínense Moisés dándoles instrucciones, cada uno de ustedes debe matar un corderito y luego deben comerlo ahí con hierbas amargas. Eso está complicado, ¿verdad? Ha sido con salsa o guacamole. Pero hermanos, sabe ahí, se los van a comer así y van a pintar los dinteles de su puerta porque en la noche eso va a ser una señal para que no muera nadie aquí. Hermanos, no está hablando con personas que están bien relajadas un fin de semana. Está hablando con personas que son esclavos, que están trabajando. Y matar un borrego sí está complicado, hermano. Sí cuesta. Estarlo ahí, matando el día de ayer, comimos una barbacoa ahí en Yuriria. Y el borrego estaba grandotote. Y está complicado andarlo matando, hermano. Hermanos, la gente puede decir, Moisés, ¿para qué eso? Pero él dijo, no importa lo que la gente diga, yo voy a creerle a Dios. Oh Señor, pero ¿para qué la sangre? ¿Por qué debo pintar ahí? ¿Por qué no puedo pintar en otro lado? Y la mayoría de cristianos, hermanos, eso cuestionamos. ¿Y por qué debo hacer esto? El pastor dice que hacer, pero ¿por qué tengo que estar en la iglesia? ¿Por qué no puedo estar en mi casa? Pues porque Dios dijo, no dejando de congregar. ¿Por qué debo ganar almas? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque Dios lo dice, hermanos. Hermanos queridos, ahí está este hombre Moisés, hermanos. Y luego Dios le dice, después en el versículo siguiente que leímos, el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. La Biblia dice que venían los egipcios atrás de ellos. Y luego ellos se encontraron con el mar, hermanos. Y entonces están ahí frente al mar y Moisés ora a Dios. Sin duda el pueblo está espantado porque pues ahí vienen los demás y los van a matar y los van a regresar a ser esclavos. Y hermanos, si Dios le contesta a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya te dije lo que debes hacer, dile a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, eso suena bien fácil leerlo. Póngase en el mar y avance. Pues está difícil, hermanos. Es más, ni en la laguna de Yuriria me atrevo a pasar ahí. Yo sé que no se va a secar. Ya se andaba secando, pero ahora ya no. No se va a secar, hermano. Es difícil. ¿Avance? ¿Cómo que avance? Pues si es el mar. Me voy a ahogar. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a pasar algo bonito aquí. Todos nos vamos a morir ahogados. Pero hermanos, Moisés aprendió a no cuestionar a Dios. Señor, tú haces camino donde no hay camino. Señor, tú dices que avance y voy a avanzar. Señor, ni siquiera puedo ver el otro lado, ni siquiera puedo ver que todo está muy fácil, todo es complicado, pero voy a seguir avanzando. Y Dios, hermanos, dice la Biblia que ellos pasaron como por tierra seca. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros le creemos a Dios. Qué bendición, hermanos, porque no importa el mar de problemas que tengamos, la adversidad, podemos seguir avanzando y Dios es fiel, hermanos. Moisés está avanzando y pasan el mar, hermanos, llegan al desierto. En el desierto siguen viendo la mano de Dios. Dios diciéndole a Moisés un montón de veces, le dice, háblale a una piedra, y esa piedra, o golpea la roca, antes le dijo, primero le dijo, golpea la roca y va a dar agua. Hermanos, es fácil leerlo otra vez, pero a ver que sea usted. Y que la gente esté quejándose y metiendo presión y Dios le diga a usted, golpea la roca. No, yo creo que ni la golpearía. No, Señor, ¿cómo va a salir agua de la roca? Mejor traemos una pipa. A lo mejor cada quien lleve su garrafa de agua. Hermanos, es complicado, hermano. Pero este hombre le creyó a Dios. Y golpeó la roca y la Biblia dice que salió. Hermanos, debemos seguir creyéndole a Dios sin cuestionar, hermano. ¿Es difícil a veces? Claro que sí. ¿Es muy difícil a veces? Pues sí, hermanos, a veces es demasiado difícil. Pero hermanos, la Biblia sigue diciendo que para Dios no hay nada imposible. Y yo tengo que creerle en cada circunstancia de mi vida. Tengo que mantenerme fiel. Tengo que mantenerme, hermanos, con esa fe de no cuestionar a Dios. Lo que Dios dice, hermanos, eso es. Y así funciona, hermanos. Alguien me habló el otro día y me dijo, pastor, necesito un consejo. Y yo dije, sí, hermanos, dígame qué consejo necesita. Y dijo, pastor, ya casi está terminando mi temporada de trabajo. Y ahorita me ofrecieron, pastor, horas extras.
pero eso implicaría no ir a la iglesia los días viernes, ni ir a la iglesia el fin de semana, pastor. Pastor, ¿qué consejo me da? Yo le dije, yo le doy un consejo de la Biblia. Y dijo, sí, ok, Hebreos 10:25. Y él dijo, ¿y ese qué dice? Pues léalo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dijo, pastor, ¿y Dios no dará chance? No, pues no. Dios no dijo si puedes o no puedes. Ahora entiendo que hay causas de fuerza mayor, hermanos. Yo entiendo eso. Pero hermanos queridos, mientras nosotros podemos hacerlo, vamos a obedecer a Dios, hermanos. Tenemos tantas bendiciones por seguir a Dios. Tenemos tantas, hermanos, mire, a veces nos perdemos cosas de la iglesia, así como Tomás. No estaba donde debía estar y llegó el Señor y él no lo vio. No sabemos, hermanos, que en qué momento Dios tiene la solución a nuestro problema. La solución, la respuesta a nuestra oración. Hermanos, cada día necesitamos ir con el Señor, hermanos, y creerle, hacer lo que Moisés hizo. Moisés era igual que usted y que yo, hermanos. Era un ser humano débil. Acuérdense que un día fue y dijo, ya, Señor, ¿acaso concebí yo este pueblo? También se cansaba. También tenía problemas, hermanos. También era un hombre imperfecto, pero él entendió, yo voy a creerle a Dios. Y las circunstancias no me van a mover de mi fe, no me van a mover de lo que yo he creído. Hermanos queridos, mire, 9 años, gracias a Dios. Pero hermanos queridos, todavía faltan más. Más de 9 años. Qué bendición por estos primeros 9 años, hermano. Y estos 9 años han sido momentos de gozo, qué bendición, pero también han sido momentos difíciles. Gracias a Dios que usted puede estar aquí. Pero hermanos, no es todo llegar a los 9 años. Necesitamos estar hasta el final, hermanos. Hasta que Dios nos lleve a casa o hasta que el Señor venga, hermanos. Necesitamos mantenernos fieles a la doctrina, fieles a la palabra de Dios, fieles a nuestra fe, que nada por nada del mundo, hermanos, cambiemos. Oh Dios, aquí me has traído a esta iglesia, aquí me voy a morir. Bueno, mueras en su casa, no se muera en la iglesia. Pero aquí voy a permanecer hasta el último día de mi vida. Si ya no puedo venir, que alguien me traiga. Pero aquí voy a estar porque este es el lugar donde tú me has traído, Señor. Y yo no voy a cambiar por nada del mundo. Oh, hermanos, la gente que pierde su fe, hermanos, le echa la culpa a todos. No, es que el hermano Luis ahí estaba cantando el himno y como que ni me miró. No, es que la hermana que tocaba ahí el piano como que no tocaba y no me miraba a mí tampoco. No, es que los hermanos ahí del sonido como que le ponían la bocina donde yo estaba. Pero la gente echa la culpa a todos, hermanos. Pero no, hermanos queridos, nadie es responsable de nuestra destrucción, nuestra bendición, somos nosotros. Lo que la Biblia dice es verdad, hermanos. Yo agradezco a Dios porque el Señor me permitió llegar a la iglesia cuando yo tenía 5 años y todavía soy miembro de la misma iglesia porque el Señor es bueno. Y estoy hablando de una buena iglesia, hermanos. No estoy hablando de una mala iglesia. Gracias a Dios por hermanos. De hecho, en nuestra iglesia tenemos hermanos que un día estaban en otra iglesia que no tenía sana doctrina y un día ellos conocieron al Señor y se vinieron a la iglesia. ¡Qué bendición! Eso es lo que Dios quiere, porque al Señor es al que seguimos. Pero ya que usted está en una buena iglesia, no se vaya de la iglesia, hermanos. Siga a Dios. Permanezca. Aquí vamos a aprender la Biblia, hermanos. Aquí vamos a crecer. Y si nosotros nos alejamos, imagínense que hubiese sido de Moisés si él se hubiera quedado en Egipto. No aparecería en Hebreos 11. No aparecería en este capítulo de la fe. Allí no estaría Moisés. Pero Moisés, hermanos, tuvo a bien el creerle al Señor, el mantenerse fiel sin importar las circunstancias. ¿Qué es lo que Moisés entonces nos diría, hermanos? Moisés nos diría ahí, ¿sabes qué? Yo seguí la fe de mis padres y ese consejo sería para los padres, tener una fe genuina para que tus hijos sigan esa fe. Desarrolló su propia fe, nos diría, desarrolla tu propia fe. Que esa fe te haga obedecer a Dios sin importar lo que alguien más pueda decir o opinar o hacer. Que esa fe te lleve a obedecer los mandatos de Dios sin cuestionar. Terminamos en Hebreos capítulo 12, hermanos, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser agradecidos con el Señor. Señor, gracias, porque un día alguien me habló de la salvación, y ahí comenzó mi fe. Ahí comenzó esa fe correcta, hermano, el día que puse mi fe en Cristo. Gracias a Dios por los ganadores de almas. Gracias a Dios por el siervo que tú usaste. Gracias a Dios por las circunstancias que usaste. Pero hermanos, seamos agradecidos, dice la Biblia, y en esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y si no le agradamos, dice la Biblia, Dios es fuego consumidor. No somos mejores que nadie, hermanos. Yo no soy mejor que nadie. En esta etapa de la pandemia, varias personas que eran mis amigos, o que conocía, y conocidos también, ya no están, hermano. Y yo no soy mejor que ellos. Pero yo le he dicho al Señor: Señor, ayúdame a vivir para ti. Yo no sé cuál es el término de mis días. Yo les he dicho a los hermanos de nuestra iglesia que no pienso morirme todavía. El otro día me ofrecieron un servicio fúnebre y les dije que no. ¿Por qué no? Pues porque no me pienso morir todavía. Ofrezca de los otros. Y yo les he dicho a los hermanos: voy a enterrarlos a ustedes, a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, y luego ya, ahora sí. Pero hermanos, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Pero si el Señor nos da mucha vida, qué bendición, vivamos para Él en gratitud. Pero hermanos, vivamos cada día como el último, creyéndole a Dios. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero que, hermanos, dejemos una influencia grande en los que nos siguen, para que ellos puedan decir: hasta el final se mantuvieron creyéndole a Dios. Moisés hasta el final le creyó a Dios. Dios le dijo: sube a este monte, ahí vas a terminar tus días. Y Moisés le creyó, hermano. Subió, y ahí la Biblia dice que Dios lo sepultó. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a mantenernos fieles, que nos ayude a creerle, a no cuestionar. ¿Sí se puede? Sí, Moisés lo hizo. ¿Sí se puede? Sí, hermanos. Aquí hay varios hermanos que pueden dar testimonio que creerle a Dios funciona. Que las circunstancias no los han parado y que Dios siempre es bueno, hermanos. Que Dios nos ayude a creerle y a vivir de tal manera, hermanos, con gratitud, para servirle cada día más. Servirle mejor, vivir para Él. Y si no, hermanos, la Biblia dice: Dios es un fuego consumidor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la Biblia en nuestro idioma. Gracias, Señor, por cada hermano aquí presente. Yo le ruego que usted les guarde, que bendiga sus vidas y que nos ayude, Señor, a mantenernos fieles. Gracias por los ejemplos en su palabra que usted nos deja para poder avanzar, para poder seguir. Le ruego, Señor, que bendiga la invitación, la dejamos en sus manos.
Así como estamos nadie viendo todos con los ojos cerrados, yo quisiera preguntar a alguien aquí que dijera, pastor, estoy aquí, la verdad es que si yo muriera hoy, no tengo la seguridad de ir al cielo. Si yo muriera hoy, no estoy seguro que mi alma va a ir al cielo con Dios, pero este día yo quisiera saber cómo puedo tener esa seguridad. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, queremos orar por usted. Si usted dice, si yo muero hoy, no tengo la seguridad de ir al cielo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, queremos orar por usted.